Imaginad una novela con esta trama. El gran sueño de un profesor universitario de Nueva Orleans es convertirse en un escritor famoso. Lo triste es que solo lo conseguirá después de suicidarse. Y por si fuera poco, su memoria y su historia quedará en manos de su madre, con la que mantenía una relación compleja que pudo tener que ver con su final. ¿Creéis que podemos confiar en la versión de la madre? A veces, los escritores tienen vidas de novela, y no siempre de las felices. Hola, soy Javier Peña y esto es Grandes Infelices, un podcast de Casa Blackie en el que os hablaremos de las vidas peculiares de algunos escritores. En el episodio de hoy os vamos a contar la historia de John Kennedy Toole y la conjura de los necios. Hay pocas historias más tristes en la literatura de los últimos 60 años que la de la conjura de los necios y su autor, John Kennedy Toole. El enunciado básico de esta historia es bastante conocido. Toole escribió su primera novela adulta, La conjura de los necios, basada en experiencias personales que había vivido él en el entorno de Nueva Orleans. Él pensaba que tenía entre las manos una obra maestra. La envió a las editoriales la rechazaron y fruto de ese rechazo entró en una depresión que le condujo al suicidio. Tras la muerte de Toole, su madre envió el manuscrito a muchas editoriales y finalmente fue publicada 11 años después del suicidio de su autor. La novela resultó un éxito y llegó a ganar el premio Pulitzer en 1981. Pero por desgracia Toole nunca pudo ver ese éxito ni disfrutar de la popularidad y del prestigio con el que había soñado desde que era un niño. La conjura de los necios se ha convertido en los últimos 40 años en uno de los grandes referentes de la novela cómica, y su protagonista, Ignatius J. Reilly, es un auténtico icono de la literatura del siglo XX. Por ejemplo, Ignatius es el motivo de que el cómico español José Ignacio Farray lleve el nombre de Ignatius Farray, por su admiración por esta novela que ha dicho alguna vez que fue la primera novela adulta que leyó en su vida. Y es fácil pasear por ciudades de todo el mundo y encontrarse con la imagen de Ignatius, su inconfundible gorra de cazador, su bigote, su gordura, imágenes que muchas veces son la marca de establecimientos de todo el mundo, especialmente de aquellos que venden salchichas o perritos calientes. Siempre que a un artista, a un escritor, le llega el éxito post-mortem, resulta inevitable entristecerse pensando en que no ha podido ver ese éxito, no ha podido disfrutar de ese éxito, del hecho de que su obra se haya convertido en un referente a nivel internacional. Es inevitable pensar lo que te has perdido por haberte suicidado. Y sin embargo, también podríamos llegar a pensar si el éxito de la conjura de los necios hubiese sido igual si John Kennedy Toole hubiese seguido vivo. Decíamos que la historia de la conjura de los necios tiene un enunciado básico muy conocido, y sin embargo su autor sigue siendo una figura misteriosa. Hay una cantidad de incógnitas que rodean a Toole que probablemente ya nunca consigamos desvelar. Es realmente curioso que alguien que vivió tan cerca en el tiempo, entre 1937 y 1969, tenga un halo de misterio propio de un escritor del siglo XVIII o del siglo XVII. Pero esto es así porque realmente los escritores suelen ser conocidos en vida, en alguna etapa de su vida, y esto hace que conservemos documentos, imágenes, grabaciones, entrevistas, que nos hablen un poquito más acerca de ellos. Muchas veces los propios escritores están pensando en lo que quedará de ellos después de la muerte, en su perdurabilidad. Por ejemplo, de esto me di cuenta cuando visité en Padrón la Fundación Camilo José Cela y vi que allí guardaban un sobre con el pelo de la barba que tenía Cela cuando entró en la Real Academia Española a finales de los años 50. Al día siguiente de entrar se afeitó esa barba larga de hipster anticipado que tenía y la guardó en un sobre. Pero ¿quién guarda sus pelos en un sobre si no piensa que algún día van a tener algún valor y pueden estar expuestos en un museo? Sin duda es un ejercicio de vanidad y de confianza en sí mismo, y aunque John Kennedy Toole tenía unas buenas dosis de vanidad, la confianza en sí mismo flaqueaba un poco más que la de Cela. De Toole sabemos poco más que lo que podríamos saber de cualquier profesor de los años 60 del que habláramos con un par de amigos y conocidos que hubiesen convivido con él.
especialmente de la parte final de su vida y de su trágico desenlace, sabemos a través de su madre, Thelma Toole. Y Thelma Toole es claramente un ejemplo de narrador poco fiable. Estos narradores tan mágicos que tiene la literatura a veces están representados en la realidad por la madre de John Kennedy Toole. En primer lugar, por el empeño que tenía Thelma de destacar la genialidad de su hijo y lo injusto que había sido el mundo al despreciarlo y provocar su muerte. Y en segundo lugar, porque Thelma se esforzó en ocultar muchas cosas que rodeaban la muerte de John. Pero vayamos paso a paso, partiendo de ese enunciado básico que nos dice que John Kennedy Toole escribió La conjura de los necios basándose en su vida, que fue rechazado por las editoriales y acabó suicidándose por eso, para ir desgranando cuánto hay de leyenda y cuánto hay de verdad en esta historia. Empecemos pensando en esa parte del enunciado que dice que La conjura de los necios fue rechazada por las editoriales estadounidenses. Eso no es cierto, o es cierto solo en parte. La realidad es que Toole solo le envió La conjura de los necios a una única editorial, a Simon & Schuster. Y la realidad también es que nunca llegó a ser rechazado como tal. Al contrario, recibió cierto interés por parte de la editorial. ¿Por qué de entre todas las editoriales a las que podría enviar el manuscrito, Toole escogió a Simon & Schuster? Pues porque era una editorial que estaba creciendo, que apostaba por las nuevas voces y que acababa de sacar una novela y a un autor clave de los años 60, Joseph Heller y Trampa 22. Y esto era mérito del editor jefe que se llamaba Robert Gottlieb, que es un hombre que va a tener una importancia fundamental en la parte final de la vida de John Kennedy Toole. Y es que Toole tuvo bastante suerte, por lo menos al inicio de su relación con el mundo editorial, y si lo vemos con los ojos de un autor de hoy en día. Envió por correo su manuscrito a Simon & Schuster y lo recibió la ayudante de Robert Gottlieb, una mujer llamada Jean Jollet. A Jean, La conjura de los necios le pareció desternillante y se la recomendó a su jefe. Así que en pocas semanas, la novela de un autor completamente desconocido estaba encima de la mesa de uno de los mejores editores de Estados Unidos. Decidme si esto no es empezar con buen pie. Toole, que como hemos dicho, ansiaba por encima de cualquier otra cosa convertirse en un escritor de éxito, hacerse rico y famoso, empezó a preparar el viaje a Nueva York para reunirse con Gottlieb. Mientras tanto, Gottlieb leía el manuscrito. Cuando ya se habían citado para encontrarse, surgió el primer imprevisto que Toole no contemplaba. Gottlieb tenía que ausentarse de Nueva York y aunque Toole mantuvo su viaje, no consiguió encontrarse con él, no consiguió citarse cara a cara. A cambio, recibió una carta del editor en la que le hablaba sobre su novela. Gottlieb solía ser muy directo, ir al grano y ser muy sincero con los autores. Sabía que tenía que lidiar con el ego de los escritores, pero tampoco estaba allí para regalarles la oreja. Su misión era enmendar las novelas hasta poder publicarlas y que fuera un éxito comercial. Gottlieb le dijo a Toole que la novela era muy divertida, pero también le dijo que le faltaba una unidad, un sentido total, le faltaba algo, parecía una sucesión de escenas inconexa, una sucesión de sketches. Para Toole, que estaba convencido de manejar una obra maestra, el golpe debió ser devastador. No obstante, no todo fueron malas noticias. En su carta, Gottlieb le animaba a que le diera ese sentido al libro, que trabajara en él, y le decía, tuviera lo que tuviera después de trabajar en él, se lo enseñara sin falta. Así pues, el interés existía. Toole se puso manos a la obra y empezó a trabajar la novela con estas indicaciones de Gottlieb, y pronto, en unos pocos meses, tuvo otra versión que le volvió a enviar al editor. Pero al editor tampoco le convenció esta versión. Le veía básicamente los mismos errores. Volvía a reconocer que la novela era muy divertida, pero decía que había personajes que no funcionaban en absoluto, y daba nombres. El matrimonio Levy o Myrna Minkoff le parecían personajes fallidos. Creía que la novela era demasiado larga, que le seguía faltando un sentido, y por último, el golpe que debió ser más doloroso para Toole,
le dijo que el personaje de Ignatius no era tan bueno como él creía. Le dijo que le parecía un personaje excesivo y que le veía problemas. Después de esta carta, John intentó hablar con él en persona y volvió a Nueva York, esta vez sin cita, pero se encontró con que Gottlieb de nuevo estaba ausente. Quien sí estaba era su ayudante Jean Jolett, esta mujer que había sido su gran valedora en un primer momento. Pero la reunión con Jean fue un desastre. Toole se puso tan nervioso que le dio una crisis de ansiedad y acabó desmayándose allí en el despacho. Imaginaos la imagen que dejó para la editorial, un hombre que se presenta en el despacho del editor sin tener cita y luego se desmaya allí. Cuando se fue de Nueva York pensaba que su relación con Simon & Schuster había fracasado por completo. Sin embargo, Gottlieb tuvo paciencia con él y volvió a escribirle, y volvió a insistirle en que mejorase la novela, que tenía una gran potencialidad pero a la que le faltaba para poder venderse y para poder triunfar. Toole intentó una nueva versión sin el matrimonio Levy, pero a Gottlieb seguía sin convencerle y dijo que habría que tachar en rojo buena parte de la novela. En una de las cartas, Gottlieb llega a comparar a John Kennedy Toole con uno de esos genios que viven en Tanganica o Nueva Zelanda y que están un poco alejados del mundo editorial, del mundo comercial, y no saben o no son capaces de trasladar su arte a la mayor parte de las personas. Seguramente Gottlieb tenía que escribir muchas cartas al día y esa expresión no fue afortunada, pero a Toole le ofendió muchísimo. Comentaba con sus amigos que como él era un artista de Nueva Zelanda o Tanganica, decía: menos mal que soy de Nueva Orleans y no de Parks, un pueblo de 800 habitantes que había en Luisiana. Sin duda esto reforzó su idea de la prepotencia y el esnobismo de la industria editorial neoyorquina y la condescendencia con la que trataban a los sureños, una idea en la que después Thelma, su madre, incidiría una y otra vez. Después de 2 años trabajando sobre el manuscrito e intercambiándose cartas con Gottlieb, Toole decidió que ya no podía más y lo guardó en un cajón desesperado. No se le ocurrió algo tan sencillo como enviarlo a otra editorial, algo que probablemente tenía que haber hecho mucho antes. Pero estaba tan agotado del proceso con Gottlieb y con Simon & Schuster que no tenía fuerzas para iniciarlo otra vez desde el principio. El hecho de renunciar a la publicación de La Conjura de los Necios fue el pistoletazo de salida para los problemas psicológicos que derivarían en su suicidio. De ese mismo cajón en el que Toole enterró su sueño como escritor, sacó su madre el manuscrito de La Conjura de los Necios 4 años después de la muerte de John. Se encontró con el manuscrito por casualidad. Thelma tenía entonces 72 años, había perdido a su único hijo, acababa de enviudar y en una limpieza de los armarios se encontró con este legado de su hijo fallecido. Thelma decidió dedicar los últimos años de su vida a que se hiciese justicia al legado de ese genio que para ella era su hijo John, y para eso tenía que publicarse la novela. Elaboró una lista de editoriales a las que hacer llegar el manuscrito, hizo copias y empezó a viajar a correos para enviarlas. La envió a 8 editoriales y empezó a recibir negativas una detrás de otra. Solían decirle que tenía estilo literario, que era divertida, pero que las novelas cómicas no funcionaban en el mercado. Cuando más tarde un periodista le preguntó a Thelma por qué creía que tantas editoriales habían rechazado el manuscrito, ella contestó muy directamente: por estupidez. Pero a pesar de que su salud ya renqueaba, Thelma tenía una cosa que no tenía John, y era la perseverancia. Nunca tiró la toalla, y cuando se enteró de que el escritor Premio Nacional de Literatura Walker Percy impartía clases en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, se las compuso para ponerse en contacto con él y hacerle llegar el manuscrito. Así lo cuenta el propio Percy en el prólogo de La Conjura de los Necios. Quizás el mejor modo de presentar esta novela sea explicar mi primer contacto con ella. En 1976 yo daba clases en Loyola y un buen día empecé a recibir llamadas telefónicas de una señora desconocida. Lo que me proponía esta señora era absurdo. No se trataba de que ella hubiera escrito un par de capítulos de una novela y quisiera asistir a mis clases. Quería que yo leyera una novela que había escrito su hijo, ya muerto, a principios de la década de 1960. ¿Y por qué iba a querer yo hacer tal cosa?, le pregunté. Porque es una gran novela, me contestó ella. La señora fue tenaz
y un buen día se presentó en mi despacho y me entregó el voluminoso manuscrito. Así pues, no tenía salida. Percy, que en ese momento se vio entre la espada y la pared, acabó convirtiéndose en el gran valedor de la conjura de los necios, y gracias a su mediación, la Universidad de Luisiana acabó publicando el libro. No es que fuera la editorial más prometedora, pero era cumplir el sueño de su hijo, era hacerle justicia para Thelma. Así, en 1980, 11 años después de la muerte de John, veía la luz la novela. Las críticas fueron unánimemente positivas desde el principio, y el hecho de recibir el premio Pulitzer en 1981 fue el espaldarazo definitivo. Era la segunda vez en toda la historia que se entregaba un premio Pulitzer de manera póstuma, era la primera vez que lo recibía una novela publicada por una editorial universitaria, y era la primera vez en la historia que lo recibía un autor completamente desconocido. Este éxito hizo que Thelma se convirtiese en una estrella de la noche a la mañana. Los periodistas empezaron a entrevistarla y ella soltó la lengua. Comenzó a cargar contra Gottlieb, contra el editor, que había, según ella, rechazado a John, y le culpó de todos los males, incluido del suicidio de su hijo. Thelma llegó a decir de Gottlieb que ni siquiera era un ser humano, sino solo una bestia judía. Realmente son palabras que suenan más a un personaje de la conjura de los necios que a una persona real. How could Ignatius the Slav be my elegant gentleman? My elegant gentleman with his French pride and his magnificent sense of good taste. La realidad era que Gottlieb sí era judío, pero en ningún caso fue una bestia, al menos no con John. Todo lo contrario, se planteó publicar el libro, siempre tuvo palabras de ánimo y buenas palabras con él e intentó que arreglase alguno de los errores que en su opinión tenía la novela. Lo que se encontró fue un autor muy rígido, incapaz de hacer cambios en su novela y que podía haber probado perfectamente en otra editorial. Desde luego, lo que está totalmente claro es que la relación entre ambos nunca podría considerarse un motivo que empujase a nadie al suicidio. Y lo que está claro también es que Thelma, como hace Ignatius constantemente en la novela, hace un ejercicio de escurrimiento de bulto y de busca de un chivo expiatorio para lo que Gottlieb le venía como anillo al dedo. Lo más grave para la historia de la literatura es que Thelma destruyó todas las mejoras que hizo John Toole a la conjura de los necios después de los consejos que recibió de Gottlieb. No quería que la novela tuviese nada que ver con ese editor, y hemos perdido el trabajo de uno de los mejores editores de Estados Unidos del siglo XX con una de las novelas más populares de los últimos años. Y seamos sinceros, La conjura de los necios es una novela muy graciosa, es una novela que tiene un punto especial, pero también es una novela que tiene errores. Gottlieb no se equivocaba en muchas cosas. Es cierto que falta un hilo conductor más fuerte, que no sea simplemente episódico. Es cierto que hay personajes que no funcionan especialmente bien, aunque con lo que no creo que ninguno estaremos de acuerdo es con que Ignatius sea excesivo. De hecho, creo que la novela baja de nivel cuando desaparece Ignatius, y es cierto que es demasiado larga. Es probable que le sobren 50 o 100 páginas. Para Thelma Toole era muy fácil, como decíamos, echarle la culpa del suicidio de John a Gottlieb y a la industria editorial americana y prácticamente a un contubernio judeo-masónico, porque eso los exculpaba a ella y a su familia. Para Thelma, como para la madre de Ignatius, para Irene Riley, ese personaje tan importante de la novela, lo más importante en la vida era el qué dirán. Eso era algo muy típico de Nueva Orleans, igual que de muchas otras ciudades del mundo. Pero lo que pensaran los demás era lo fundamental en la existencia. De esa forma, al convertirse en la única voz del pasado de su hijo, la única que podía hablar sobre la historia de su hijo, podía también ocultar muchas cosas. La primera de ellas era la relación tóxica que desde el nacimiento de John la unía con su hijo. Toole fue el hijo único de un matrimonio de edad elevada. Thelma tenía 36 años cuando tuvo a John, que es una edad que hoy en día podríamos decir incluso que es joven, pero que en 1937 se consideraba muy mayor. Eso hizo que se volcase con John de una forma parecida a la que Irene lo hace con Ignatius en la novela. Decía que John era un chico que encantaba a las mujeres, pero que él solo tenía ojos para su madre. Y en cierto modo tenía razón.
Un amigo de John recuerda un día en que él lo invitó a su casa. Allí estaba su madre y le pidió que la madre tocase el piano para su amigo. Su madre era profesora de piano, entre otras cosas. El amigo recuerda que la madre tocó el primer movimiento de una sonata de Haydn y que fue un desastre musical en todos los sentidos. Pero John actuaba como si hubiese dado un gran concierto. Entre John y Thelma había algo más que una ceguera, había también por lo que parece una sordera. Y esta relación enfermiza de amor-odio entre madre e hijo se traslada perfectamente a la novela La conjura de los necios. Sin duda, la relación entre Irene e Ignatius es uno de los puntos clave y más fuertes de la novela. Y también produce una de las relaciones más hilarantes de toda la obra, como por ejemplo sucede en este fragmento en el que Irene le dice a Ignatius que tiene que ponerse a trabajar, acaba de tener un accidente con el coche y tiene que pagar una indemnización a un hombre. Entonces Ignatius va a tener que trabajar porque es un vago que se pasa todo el día en casa y esto va a desencadenar toda la trama de La conjura de los necios. He tomado una decisión. Tienes que salir y buscarte un trabajo. Comprendo, dijo Ignatius. Sabiendo cómo sé que eres congénitamente incapaz de llegar a una decisión de importancia, supongo que ese policía subnormal es quien te ha metido la idea en la cabeza. Tenemos que pagarle a ese hombre, Ignatius. ¿Es que quieres verme en la cárcel? ¿No te daría vergüenza que tu pobre madre estuviera entre rejas? ¿Quieres hacer el favor de dejar de hablar de cárcel? Yo propondría que hicieses algunas economías en los gastos de esta casa. Seguro que reunirás enseguida la suma necesaria. Pero si lo gasto todo en ti, en tu comida y en tus chucherías. He hallado últimamente varias botellas de vino vacías, cuyo contenido no consumí yo, desde luego. Propongo que desvíes parte del dinero que estás entregando a la industria licorera. Qué vergüenza que digas eso, Ignatius. Unas botellas de moscatel y tú con todas esas baratijas que te compras. ¿Tendrías la bondad de definirme el significado de baratijas?, replicó Ignatius. Todos esos libros, ese gramófono, la trompeta que te compré el mes pasado. Considero esa trompeta una buena inversión, pese a que nuestra vecina, la señora Ann, no sea de la misma opinión. Si vuelve a aporrear mis persianas, le tiraré un cubo de agua. Mañana miramos los anuncios del periódico. Dudo muy seriamente que haya alguien dispuesto a contratarme. ¿Pero qué dices, hijo mío? Tú, un chico tan bueno, con una educación tan excelente, con todos tus estudios, en la universidad te dejaron incluso dar una clase. Pero les dije a los estudiantes que, en bien del futuro de la humanidad, esperaba que todos fueran estériles. Otra de las cosas que Thelma prefirió pasar por alto cuando culpó a Gottlieb del suicidio de John fueron los antecedentes de enfermedad mental de la familia. El hermano de Thelma, por tanto el tío de John, había sido ingresado en un psiquiátrico, curiosamente el mismo de las Hermanas de la Caridad, del que se escapa al final de la novela Ignatius. Pero más importante aún, el padre de John, también llamado John Toole, había dado toda la vida muestras de un comportamiento muy excéntrico que con los años acabó derivando en una demencia, lo cual le hacía llevar una vida muy aislada que avergonzaba a John, al que no le gustaba hablar de su padre ni que sus amigos conocieran a su padre. En sus años de juventud, cuando daba clase en la Universidad de Lafayette, su padre fue a visitarle y en ese momento estaba obsesionado con las cerraduras. Un día que John volvió de clase se encontró con que su padre le había puesto cerraduras de seguridad y candados a todas las puertas, cuando realmente en Lafayette todo el mundo dejaba las puertas abiertas porque nadie robaba. Otra de las obsesiones del padre de John se centraba en las manzanas. Tenía siempre manzanas a mano y se las regalaba a todas las visitas. Les decía que tenían que comer manzanas porque eso iba a regular sus intestinos. Cuando sucedían estos episodios, John nunca sabía dónde meterse. En el último par de años antes del suicidio, John dejó muestras de que estos antecedentes familiares estaban reproduciéndose en él. Algunos de sus amigos vivieron experiencias muy extrañas con John. Por ejemplo, empezó a hacer maniobras evasivas con el coche cuando estaba conduciendo porque decía que sus alumnas le perseguían. Del mismo modo decía que por las noches tocaban la bocina, sus alumnas también, en la puerta de su casa para provocarlo y para despertarlo. A otros amigos les dijo que en la editorial, en Simon & Schuster, le habían robado la novela y se la habían dado a otro autor de la casa. Y por ejemplo, a Bobby Byrne, su compañero en la Universidad de Lafayette, le dijo que creía que le habían introducido un dispositivo electrónico en el cuerpo.
Es verdad que ciertas partes de lo que decía Tull, de estas paranoias de Tull, tienen algún viso de realidad. Por ejemplo, algunas de sus alumnas sí reconocían hacer tocar la bocina cuando pasaban por delante de la casa del profesor. Y también Simon & Schuster publicó una novela llamada Supergusano, de un autor ahora completamente olvidado que se llamaba George Doe, en la que hay un protagonista que puede tener ciertas semejanzas con Ignatius, aunque la novela en general es bastante diferente. Pero está claro que para una mente enferma, estos pequeños episodios pueden generar grandes paranoias, y eso fue lo que ocurrió con John Kennedy Toole. Otro de los engaños, otro de los ocultamientos, otro de los hechos que a Thelma le interesaba tapar sobre el derrumbamiento de su hijo y los últimos meses de vida de John, fue la gran bronca que tuvieron madre e hijo. John se encontraba al borde del precipicio, acababa de dejar el trabajo y sin duda la discusión con su madre, teniendo en cuenta la relación que ambos mantenían, fue un elemento de un enorme peso para su decisión final. Esa tarde se marchó de casa y no volvió hasta el día siguiente, aprovechando que Thelma estaba fuera. Entonces recogió sus cosas, las metió en una maleta, vació la cuenta del banco y cogió su Chevrolet azul y se puso a conducir. Se pasó 2 meses conduciendo por Estados Unidos, yendo prácticamente de punta a punta. Se subió al Chevrolet el 20 de enero de 1969, el mismo día que Richard Nixon era investido presidente de los Estados Unidos, y el 26 de marzo estaba de vuelta en el Golfo de México. Ese día John detuvo el coche a las afueras de la localidad de Biloxi, en el estado de Mississippi, a unos 150 kilómetros de Nueva Orleans. Lo aparcó debajo de unos pinos, abrió la puerta, sacó una manguera y la enchufó al tubo de escape. El otro extremo de la manguera lo metió por la ventanilla, cerró las puertas y encendió el motor. Tenía 31 años. Solo 3 personas fueron al entierro de John Kennedy Toole: su madre, su padre y la niñera que había tenido cuando era pequeño. Antes de suicidarse, John escribió una carta para sus padres, una carta de la que no conocemos el contenido porque Thelma se encargó de destruirla. Tampoco aclaró nunca los motivos de la bronca de enero que llevaron a John a emprender ese último viaje. Sucedió algo más que añade un punto extra de misterio a este final de John Toole. Todas las pertenencias, todos los documentos que había en el coche, que encontró la policía en el coche después del suicidio de John, fueron trasladados a la comisaría de Biloxi. En agosto, pocos meses después, el huracán Camille azotó varias localidades del Golfo de México, entre ellas la de Biloxi. Todos los papeles que se encontraban en la comisaría acabaron mojados, hundidos en el fondo del Golfo. Todo el legado, toda la narrativa, toda la historia de John Toole quedaba en manos de su madre, Thelma, que obviamente iba a defender a su hijo, pero no parecía la persona más objetiva y equilibrada del mundo. Baste como ejemplo esta carta que Thelma envió a unos productores cinematográficos que querían llevar a la gran pantalla La conjura de los necios. Esto les decía la madre del escritor. No viene al caso aquí la manida expresión permítame que me presente, porque estoy indisolublemente unida a una novela que es una obra de arte, ganadora del premio Pulitzer. Soy Thelma Toole, madre del erudito y genio literario John Kennedy Toole. Ha sido increíblemente desagradable de su parte no ponerse en contacto conmigo cuando estuvieron de visita en Nueva Orleans para promocionar el proyecto y buscar financiación para el rodaje. No deben olvidar que soy la dueña del libro, la legítima heredera, la que durante 10 años se dedicó con valentía a encontrar un editor que la publicara. Ustedes no han tenido la cortesía y el respeto debidos. Basándome en mis 16 años de formación en campos como la dicción y el arte dramático, solicito que se me nombre asesora del director. Conozco Nueva Orleans y la amo. Mi ayuda puede ser un valor inestimable. Espero ansiosa su respuesta. Así pues, lo que hemos venido contando hasta ahora desmonta algunos de los mitos que rodean a la conjura de los necios, como ese que dice que John Kennedy Toole fue rechazado por multitud de editoriales, o ese otro que dice que el rechazo lo condujo a la locura. Es evidente que tuvo que ver con el derrumbamiento de John, pero, como hemos visto, había otros factores que también jugaban en su contra. Existe otro mito acerca de la conjura y es el que equipara al autor, a John y al personaje de Ignatius.
Muchos críticos han leído la novela como un documento autobiográfico, y sin embargo la realidad nos demuestra que la composición de La Conjura tuvo mucho más que ver con las dotes de John como observador e imitador de la realidad que con una propia descripción de su vida. Desde muy niño, John destacó por su capacidad de imitar a otros. Con esto hacía reír a su familia y a sus amigos, y la atención que cosechaba haciéndolo siempre fue muy grata para John, que siempre buscó el aplauso y la aceptación de los otros. Sus amigos recuerdan cómo imitaba a la profesora de español que tenía en el colegio, que tenía unos pechos muy grandes y cuando abría la cajonera, los pechos se le colaban en el cajón. Al cerrarlo se los solía pillar y soltaba improperios en español. John también imitaba al profesor de latín que le echaba la culpa de todos los males del mundo a aquellas personas que no querían estudiar latín. John solía decir: «Ha habido un accidente de tranvía y han muerto 15 personas. Se ve que por allí había alguien que no había estudiado latín». Estos personajes excéntricos que se encontraba por todas partes en Nueva Orleans le ayudaron a configurar el elenco de La Conjura de los Necios y también el de su personaje estrella, Ignatius. Pero Ignatius y John eran muy diferentes. Ignatius era un personaje fracasado, al que nadie tragaba, con muy poco don de gentes, mientras que John, hasta sus últimos años, había sido alguien muy exitoso, ese pequeño genio del que todos esperaban muchísimo. Además era un hombre muy divertido, que se convertía en el alma de todas las fiestas y de quien la gente deseaba su compañía. Hay que pensar que John era tan brillante que en el colegio lo pusieron con niños 2 años mayores que él. Esto hizo que entrara en la universidad con 16 años. Con 22 ya estaba dando clases en la Universidad de Lafayette. La Universidad de Lafayette estaba en pleno centro de lo que se llama el País Cajún. Al País Cajún viajaron en el siglo XVIII los franceses expulsados de los territorios de Canadá por los ingleses. Se refugiaron allí, en tierras de la Luisiana, y se pasaron muchas décadas, siglos, apartados de los nacientes Estados Unidos. Tuvieron, por el contrario, muchos acercamientos con las poblaciones nativas americanas y también con los afroamericanos de la zona, lo cual hizo una amalgama cultural muy interesante, muy rica y muy llamativa. Cuando Tull, a finales de los 50, llegó al País Cajún, todavía se hablaba francés allí. En la Universidad de Lafayette no solo se encontró con el colorido Cajún, sino también con un claustro muy particular. Había un profesor, por ejemplo, que nunca ponía notas si ese día no encontraba un trébol de 4 hojas, con lo cual sus alumnos pocas veces recibían cualificaciones. Otro profesor creía que Emily Dickinson le hablaba directamente a través del radiador. Tanto insistió que el resto de profesores fueron al aula a escuchar a Emily Dickinson y descubrieron que a través de ese radiador se filtraba una radio y lo que escuchaban las voces de una radio. Pero sin duda, el profesor que más impactó en John Kennedy Toole y que nos dio un personaje literario fue su compañero de despacho, Bobby Byrne. Si conocéis la descripción de Ignatius, pensad primero en Ignatius, y ahora pensad en cómo era Bobby Byrne. Bobby Byrne era un hombre alto, gordo, bigotudo. Estaba obsesionado con la Edad Media, que pensaba que era el momento culminante de la civilización y que todo había ido hacia abajo desde el siglo XIV. Era un enamorado de Boecio y en prácticamente todas sus clases explicaba la consolación de la filosofía. Y también insistía en una cita de Lovecraft en la que hablaba de la geometría y la teología. Si pensáis en Ignatius os daréis cuenta que Boecio y la consolación de la filosofía están omnipresentes en la novela y que la geometría y la teología, esa expresión tan rara de Ignatius, también aparece una y otra vez. Byrne vivía apartado en una cabaña donde tocaba el arpa, la viola de gamba y el clavicémbalo. En el caso de Ignatius eran el laúd y la trompeta. A Byrne le encantaban como a Ignatius los perritos calientes y era conocido en la universidad por su flatulencia y por la forma tan peculiar de vestir. A menudo llevaba un gorro extraño, un gorro de cazador, y solía ir con ropa ancha y suelta, porque de esa forma, según le explicó un día Tull, como hacían los árabes, podía conservar en el cuerpo un aire moderadamente caliente y evitar así los grandes calores. Sumemos ahora todo esto que hemos ido diciendo de Bobby Byrne
y comparémoslo con la famosísima descripción de Ignatius de los primeros párrafos de La conjura de los necios. Así describe Tull a Ignatius. Una gorra de cazador verde apretaba la cima de una cabeza que era como un globo carnoso. Las orejeras verdes, llenas de unas grandes orejas y pelos sin cortar, sobresalían a ambos lados como señales de giro que indicasen dos direcciones a la vez. Los labios gordos y bembones brotaban protuberantes bajo el tupido bigote negro y se hundían en sus comisuras, en pleguecitos llenos de reproche y de restos de patatas fritas. Ignatius vestía de un modo cómodo y razonable. La gorra de cazador le protegía contra los enfriamientos de cabeza. Los voluminosos pantalones de tweed eran muy duraderos y permitían una locomoción inusitadamente libre. Sus pliegues y rincones contenían pequeñas bolsas de aire rancio y cálido que a él le complacían muchísimo. La sencilla camisa de franela hacía innecesaria la chaqueta, mientras que la bufanda protegía la piel que quedaba expuesta al aire entre las orejeras y el cuello. Era un atuendo aceptable según todas las normas teológicas y geométricas, aunque resultase algo abstruso y sugería una rica vida interior. Fijaos cómo la referencia a la teología y geometría está presente incluso en el vestuario de Ignatius. Es evidente que esta descripción encaja a la perfección con este profesor, Bobby Byrne, y no encaja en absoluto con la de John Kennedy Toole, que presumía siempre de ir vestido impecable, que se preciaba de auténtico caballero sureño y que, como decíamos, era el alma de todas las fiestas. Could you honestly ask me, in my sense of good taste in dress, an Irene O'Reilly with a pink hat and a yellow topper and a purple dress and old run-down wedges? No, never. Es curioso, pero yo creo que lo que utiliza de autobiográfico Toole para el personaje de Ignatius tiene más que ver con sus miedos que con la realidad. Es más el miedo a convertirse en alguien como Ignatius que el hecho de que él creyera que realmente era así. John tenía cierta propensión a engordar, por ejemplo. Había sido un niño gordo y tenía un temor a convertirse realmente en un obeso como Ignatius. Una de las críticas principales que se le hacen al personaje de Ignatius desde un punto de vista de reglas de la narrativa es que no evoluciona. Es cierto que es un personaje que es prácticamente igual al principio que al final. La primera regla de los personajes es que tienen que cambiar, que evolucionar, que progresar a lo largo de la novela, y esto no sucede con Ignatius, solamente cambia en una cosa, en que cada vez está más gordo. Quizás ahí está representada esa pesadilla personal de Toole, quien, por cierto, en la última fotografía que conservamos antes de su muerte, se puede ver que había engordado bastante. Como buen hijo de su madre, Toole también temía mucho a la vergüenza, al escarnio público, al fracaso y a la locura que recorría su familia. Todos estos miedos son cosas que le suceden a Ignatius en la novela. Lo curioso es que, si Toole no era así cuando lo escribió, finalmente acabó pareciéndose a Ignatius. No es que Toole hiciera a Ignatius a su imagen y semejanza, sino que el personaje acabó devorándolo. Sus alumnas recordaban cómo en los últimos años lo veían riéndose solo en el patio y cómo poco a poco ese Ignatius iba apoderándose de él. Y tampoco es tan extraño, porque Ignatius es un personaje tan repulsivo como atrayente. Tiene un humor negro que se adelantó a su tiempo, creo que esa es una de las claves de La conjura de los necios, y deja un montón de escenas realmente hilarantes, con un ingenio fuera de lo común. Como por ejemplo este fragmento en el que habla de su relación con los afroamericanos de Nueva Orleans. Pese a los sometidos que han estado, los negros son una gente bastante agradable en general. En realidad, yo había tenido poca relación con ellos, pues solo me relaciono con mis iguales. Y como no tengo iguales, no me relaciono con nadie. O las excusas que le da a Clyde cuando éste le ofrece un trabajo para vender perritos calientes para él. Yo puedo darle trabajo aquí. Muchísimas gracias, dijo Ignatius en tono condescendiente, pero aquí no podría trabajar. Este garaje es muy húmedo y yo soy propenso a las afecciones respiratorias, entre varias otras. Pero no trabajaría usted aquí, hijo, yo digo como vendedor. ¿Qué? Aulló Ignatius. ¿Todo el día en la calle expuesto a la lluvia y a la nieve? Aquí no nieva, hijo. Sí que nieva, pocas veces, pero nieva. Lo más probable es que se pusiera a nevar en cuanto saliera yo a la calle arrastrando uno de esos carros.
Seguro que me encontrarían tirado en el arroyo, con todos mis orificios llenos de carámbanos y los gatos callejeros echados sobre mí para aprovechar el calor de mi último aliento. No, gracias, caballero. O, por poner un último ejemplo, cómo justifica sus problemas respiratorios. Ignatius siempre le va a echar la culpa a otras personas. Mi sistema respiratorio no funciona, por desgracia, a pleno rendimiento. Sospecho que eso se debe a que la concepción fue particularmente débil por parte de mi padre. Debió emitir el esperma de forma un tanto descuidada. A menudo se compara la conjura de los necios con el Quijote y a Ignatius con el caballero Alonso Quijano. Es cierto que el libro también tiene ciertos aires dickensianos en la construcción de personajes secundarios muy fuertes y caricaturescos, como ese señor Robichaud que piensa que todo el mundo es comunista, la octogenaria que trabaja con Ignatius, la señorita Trixie, que siempre lo confunde con una tal Gloria, Darlene, que hace un baile de striptease con una cacatúa, o el torpe patrullero mancuso al que sus jefes siempre le hacen disfrazarse de las formas más grotescas. Pero no cabe duda de que los mejores momentos de la conjura son los que unen a Ignatius y a Irene como un Quijote y Sancho Panza modernos, los momentos en los que Ignatius reniega del mundo moderno y se ancla en Boecio y en la Edad Media, siente una atracción enorme por la televisión y el cine, pero al mismo tiempo los desprecia. Cree que si se rinde y se deja convencer por lo que ofrece la modernidad, acabará, literalmente, siendo otro subnormal, enamorado de la televisión y de los coches nuevos y de los alimentos congelados. Eso, para Ignatius, es el hombre moderno. Ignatius considera que él está muy por delante de la sociedad en la que le ha tocado vivir. Probablemente en esa característica sí que sea como Toole, que a menudo daba muestras de ser un hombre muy arrogante. Pero muchas veces la arrogancia esconde una gran inseguridad. Seguramente cuando Toole decidió suicidarse, una parte de su ser le diría que había fracasado estrepitosamente, pero también, a buen seguro, habría otra parte que le decía que la culpa no era suya, sino de la gran cantidad de necios que poblaban el mundo. Seguramente en algún momento recordó ese epigrama de Jonathan Swift, de donde sacó el título de su novela. Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, podréis conocerlo por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Por suerte, muchos necios llevamos ya más de 40 años disfrutando de su novela. Hasta aquí nuestra historia de John Kennedy Toole, pero la suerte es que las historias no se acaban nunca, y dentro de 15 días volveremos con otra autora. Os dejamos una pista. Escribió Don DeLillo en su novela Mao II. ¿Sabéis por qué creo en la novela? Porque es como un grito democrático. Cualquiera puede escribir una gran novela, cualquier hormiguita anónima. Pues nuestra próxima autora fue esa hormiguita que escribió su gran novela y dejó de ser anónima para siempre. Pero la paradoja es que después fue incapaz de concebir una segunda novela. Y hasta ahí la pista. Si queréis saber más, nos escuchamos en 15 días en el próximo Grandes Infelices.